tendremos una charla chulísima, chulísima, chulísima. Vamos a estar dando inicio. Tenemos 48 personas que están presentes, entonces ya creo que podemos iniciar. Buenas noches a todos, mi nombre es Emilia Bonilla y seré su moderadora de esta noche. El tema de la conferencia es neumonía adquirida en la comunidad, una patología que afecta con mucha frecuencia tanto a los adultos como niños. Según la OMS, es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo y se establece que es responsable del 15% de las defunciones de menores de 5 años en todo el mundo. Para ampliar nuestros conocimientos sobre el tema, le dejaremos a un experto en el área, con el doctor Salvador Martínez Sermos, que es neumólogo. Un poquito sobre su formación académica. Se graduó de doctor de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hizo un posgrado en neumología y fisiopatología pulmonar en el Hospital de Enfermedades del Tórax Victoria Eugenia, Centro de Investigaciones Carlos III en Madrid, España. Es catedrático en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureñas. Hizo 12 cursos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Autónoma de Madrid y 76 cursos curriculares en el extranjero, incluyendo a Brasil, España, Estados Unidos, Portugal, entre ellos. Y más de 150 investigaciones y estudios presentados en los congresos nacionales e internacionales, Europa y América. Ahora yo le doy la palabra a usted, doctor Salvador Martínez, y espero para todos los chicos que sea de gran provecho. Con ustedes. Bien, muchas gracias. Espero que con que hubiesen puesto el neumólogo y mi nombre ya era suficiente, pero bueno. Lo más importante es que nosotros podamos sacar provecho a las cosas que podamos decir en el día de hoy. Y vamos a intentar hacer una interacción sencilla. Yo no pretendo un día como hoy y a estas horas atosigarlo con conceptos que no nos van a dejar espacio para memorizarlos. Así que lo primero es, se ve la conferencia que no... Sí. ¿Se está viendo? Ajá. Muy bien, excelente. Nosotros vamos a hablar de neumonía. Y de neumonía veremos qué nosotros debemos conocer de la misma para nosotros no fracasar en su manejo. Y para ello nosotros vamos a basarnos en la evidencia. Y evidencia hay múltiples. Nosotros, las evidencias que tienen que ver con la neumonía adquirida en la comunidad, depende de las grandes instituciones que manejan esta condición, principalmente la Sociedad Americana de Neumología, la American Thoracic Society, la Sociedad Española, la Sociedad Europea, la Sociedad... Eso gratis, espero que ningún niño esté viendo esta conferencia. Pero si nosotros miramos bien, lo que dice la evidencia es que por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Pero parecía otra cosa. La idea es no hacer un manejo a ciega de una patología tan importante. Tan importante que tiene implicaciones verdaderamente relevantes en el manejo de la mayoría de los pacientes que nosotros vamos a recibir. Si nosotros miramos lo que es la neumonía es más frecuente en hombres y tiene una incidencia y mortalidad muy elevada en los extremos de la vida, en los niños y en aquellos que pasan de 65 años. En estos últimos, la mortalidad es muy importante porque tienen otras comorbilidades o son diabéticos, hipertensos o en individuos que tienen algunas carencias como malnutrición, alcoholismo, etcétera. Tiene en su haber más de 5 millones de muertes de individuos por año y una incidencia anual de 2 a 13 por 1000 habitantes, que es bastante elevada, con una mortalidad global de un 14% en cuanto a su condición propia. Es la primera causa de enfermedad infecciosa y la primera causa de muerte por infección.
es el quinto motivo de consulta de médico de atención primaria. Y cuando yo hablo de médico de atención primaria, me refiero al médico general, al médico que hace medicina interna. ¿Por qué? Porque es una entidad con una enorme carga en los sistemas de salud. Una de las cosas que se ha estudiado mucho últimamente es el impacto negativo que tiene la patología como tal. Antes veíamos un paciente que tenía neumonía, nosotros lo manejamos, el individuo se iba para su casa y fenomenal. Ya no es así. Se ha demostrado que aquellos pacientes que han tenido neumonía tienen un riesgo mayor que el resto de los demás individuos a tener de nuevo otro cuadro que en el caso de su implementación secundaria en el paciente va a producir una sintomatología mayor que el primario. Y esto al mismo tiempo va a dejar algunas cicatrices broncopulmonares que son los responsables de que el paciente tenga mayores problemas. En el gran foso de la muerte, fíjense que las primeras patologías son los accidentes cardio y cerebrovasculares, tercera el cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el quinto es la neumonía adquirida en la comunidad. Nosotros no vamos a hablar de muchos conceptos, pero la neumonía es un campo con muchísimos criterios que hay que tomar en cuenta cuando nosotros las manejamos. Entre ellos, identificar los riesgos que tienen los individuos para ello. Ahora bien, cuando nosotros vemos lo que es el fenómeno o la condición, se basa en un proceso inflamatorio que es de origen infeccioso, que va a afectar alveolares, y su sintomatología no era la sintomatología que teníamos antes, que era tan sencilla y era prácticamente invariable, es muy variable. Y el cuadro febril es un cuadro que puede estar presente o no en los individuos. Sin embargo, el infiltrado radiológico y las alteraciones auscultatorias específicas como consecuencia de la lesión tisular deberían estar presentes en cada uno de los individuos que nosotros diagnosticamos con la enfermedad. Ahora bien, la aproximación a la misma tiene que ver no solamente con el huésped, tiene que ver con los medicamentos, su farmacocinética y la toxicidad cuando nosotros lo administramos, su farmacodinamia y la resistencia que pueda generar los mismos medicamentos en los microorganismos, y al mismo tiempo que con la resistencia propia del huésped. Un aspecto muy importante del mismo tiene que ver con las inmunodefensas y la virulencia o patogenicidad del germen que está produciendo la neumonía. Es decir, en la ingeniería de la neumonía intervienen muchísimos factores, y eso es lo que hace que se clasifique la neumonía en diferentes niveles dependiendo del sitio en el que se produce el proceso, las características clínicas en el paciente y al mismo tiempo la respuesta del mismo a la agresión producida por el germen productor de la patología. Así que una neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se obtiene en el entorno, mientras que la neumonía que se ve en los centros de cuidado de la salud es un poco distinto a esta. Por ejemplo, una persona que tiene que irse a inyectar porque es diabético a un hospital, o que tiene que ir a diálisis cada 2 o 3 veces por semana, los individuos que se exponen a quimio o radioterapia en algún centro de salud, los que tienen supresión inmunitaria o aquellos que viven o están en constante hábitat en ancianatos o casas envejecientes. Las características de estos individuos no es igual que una neumonía adquirida en la comunidad, aunque el individuo vaya todos los días a su casa, porque la colonización bacteriana de estos individuos será la misma que hay en los centros que él asiste, en este caso en los centros hospitalarios o sitios de envejecientes. Por lo tanto,
ese patrón que tiene él de microorganismo no se va a comportar igual que un paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad. Muy distinto a la neumonía adquirida en el hospital, es el clásico paciente que está ingresado, que tuvo un proceso inflamatorio o infeccioso pulmonar y que se va a la casa. Luego de 2 o 3 días o después de 7 días de la alta hospitalaria, el paciente vuelve a tener signos y síntomas de la enfermedad. Probablemente el individuo entró con una neumonía adquirida en la comunidad, pero adquirió entonces un germen más virulento en el sitio en que estuvo ingresado. Finalmente, la neumonía adquirida en el ventilador, que la palabra misma establece su origen. Así que la neumonía adquirida en el centro de salud y la neumonía hospitalaria se comportan iguales, neumonías nosocomiales. Así que nosotros vamos a basarnos básicamente en lo que es una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía hospitalaria y neumonía adquirida en el ventilador. Pero para los fines de lo que nosotros queremos, podemos hablar de todas estas neumonías. Por el tiempo y para ser muy práctico, debemos pensar que escoger entre las 3 variables es un poco difícil por el tiempo y además por los niveles de aprendizaje que nosotros queremos. Porque, bueno, todos los individuos, cuando tienen una de estas características, en la medida en que va teniendo alteraciones importantes que pasa una neumonía hospitalaria o una adquirida en el ventilador, los riesgos de patógenos resistentes son mayores, igual que la comorbilidad. Pero esos 2 grupos tipos de pacientes que son los que se van a adquirir la neumonía en el hospital o en el ventilador, no será el blanco de nuestra conferencia. Nosotros, si bien tocaremos los puntos de esas 3 tipos de neumonía, la que más nos interesa es la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué? Porque ustedes van a manejar el 80% de pacientes con este tipo de neumonía. Apenas un 15% de los otros tipos de neumonía. Y ustedes van a ver que es como un individuo que se aprenda el síndrome de Coltán y no va a ver nunca ese síndrome en su vida. No tiene sentido. Nosotros basaremos nuestra presentación de hoy hablando de neumonía que se adquiere en la comunidad. Lo primero es la etiología. Es un error enorme cuando nosotros queremos identificar el germen que produce la neumonía adquirida en la comunidad. El paciente se maneja ambulatoriamente con o sin modificadores, o que el paciente se vaya a hospitalizar en una sala o en una unidad de cuidados intensivos, es el germen fundamental en estos individuos siempre va a ser el neumococo, es decir, el Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, siempre hay que pensar que este es uno de los blancos en que va dirigido el tratamiento que nosotros pongamos en un paciente. ¿Qué otros gérmenes son comunes en los pacientes según los diferentes sitios de admisión? Los llamados intracelulares o atípicos, que son aproximadamente 16% de los gérmenes presentes, ya sea ambulatorios, hospitalizados o en la unidad de cuidados intensivos. Pero no es igual la mortalidad en los pacientes en cualquiera de estos renglones. En los pacientes que nosotros manejamos a nivel ambulatorio con o sin modificadores, es alrededor de un 5%, 2% en los ambulatorios sin factores de modificadores importantes, es decir, sin comorbilidades, y aproximadamente un 5% en aquellos aproximadamente una media de 35% de mortalidad. Así que ahí ustedes van a ver
la distribución de los distintos gérmenes que tienen que ver con lo que produce la neumonía que hay en la comunidad. Pero es importante saber de todo esto que el blanco de sus acciones debe ir dirigido básicamente al neumococo y a los intracelulares. Ahora bien, un dato muy importante. Usted puede hacer todos los estudios posibles, cultivos, tinciones y demás, y se va a encontrar con un número importante de individuos, nunca se va a identificar el germen productor. En un 50% aproximadamente, el agente etiológico nunca va a ser identificado. Y muchos de estos pacientes, y eso es importante establecerlo, alrededor de un 9%, van a tener una neumonía de origen viral. Esas neumonías virales son las que curan remedios caseros y raros o algunos antibióticos que no tienen un blanco en ninguno de los gérmenes que están produciendo la enfermedad. ¿Por qué? Porque van a autolimitarse y se van a curar solo los pacientes. Por ejemplo, si un paciente tiene una neumonía viral y usted le da un antibiótico como ciprofloxacina, que no me va a funcionar a nivel de las vías respiratorias porque no me va a eliminar ninguno de estos gérmenes, probablemente el paciente se cure, pero se va a curar porque tiene una infección viral, no porque esa fluoroquinolona le produjo una eliminación del germen que está produciendo la neumonía. Lo otro es que las neumonías no todas se presentan puras, es decir, no siempre está el neumococo solo. En aproximadamente un 2 a 10% de los casos se combinan varios gérmenes, pero siempre prevalece uno de ellos, que es el neumococo, no importa dónde esté. Así que una cosa que yo quiero que todos tengamos presente es que los patógenos implicados en la neumonía tienen ustedes que tener siempre en cuenta estos dos: el neumococo, Streptococcus pneumoniae, y los atípicos. Por lo tanto, la cobertura contra ellos dos siempre debe estar establecida cuando nosotros administramos medicamentos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de nosotros mostrarles. Si seguimos hablando de la etiología, el diagnóstico microbiológico es fundamental para garantizar un tratamiento antibiótico adecuado, por la probabilidad de poder cambiar de tratamiento. Pero eso, lamentablemente, no funciona en la comunidad, porque se pierde mucho tiempo, y por más que nosotros tengamos muestras para nosotros analizarla, no son rentables. Y mucho más aún si es una neumonía que no es muy grave. Por lo que hacer todas estas criterios de intentar buscar la etiología que produce la neumonía no está avalada actualmente por ninguna normativa de los principales organismos que tienen que ver con el manejo de neumonía. Sin embargo, en las neumonías graves y muy graves, aquellas que tienen probabilidad de ir a la unidad de cuidado intensivo, en esos en el que probablemente hay una resistencia antimicrobiana importante, sí vale la pena entonces utilizar una serie de artilugios que nos permitan dilucidar qué germen está produciendo el problema. Pero quiero que quede tácitamente claro que neumonía que no es grave, la neumonía que nosotros vamos a ver en el 80 y tantos % de los casos, no hay que hacer diagnóstico microbiológico. En los graves sí, aquellos que requieren ingreso en la unidad de cuidado intensivo, pero eso ya será justamente en esa unidad donde se van a establecer los parámetros que se necesitan para identificar al germen que produce el proceso. Pero veremos más adelante que más importante que esto, hay otras cosas que nosotros podemos hacer. Así que las investigaciones microbiológicas de rutina en la neumonía que hay en la comunidad no están recomendadas. Se tarda mucho tiempo en recolectar y procesar las muestras. Es muy poca rentable en identificar los agentes patógenos. Se obtienen datos subóptimos, limitado impacto en la toma de decisiones terapéuticas. Es decir, cuando usted tiene este tipo de neumonía, lo más importante es qué medicamento va a utilizar usted para manejar a ese paciente. Por lo tanto, no es importante establecer qué germen está produciendo el problema. Así que cuando nosotros intentamos hacer todo esto, lo que hacemos es que incrementamos los costos y nosotros perdemos tiempo en manejar otras cosas que sí tienen importancia, como veremos más adelante. ¿Cuáles son estas cosas importantes? El principio de manejo de una neumonía que se basa, uno, en hacer el diagnóstico correcto.
evaluar adecuadamente la etiología basada en los signos y síntomas, bien, pero con los datos que tenemos de los medios en que nosotros nos desenvolvemos, sabemos de antemano cuáles podrían ser los gérmenes causales más frecuentes en los pacientes que nosotros manejamos. Nunca se debe dejar de estratificar la magnitud de la afectación o gravedad del paciente. Es decir, saber el grado en que la neumonía está comprometiendo al individuo. Y otra cosa muy importante, el tratamiento debe ser rápido, el mejor medicamento de su clase, que tenga una terapia switch que se pueda utilizar parenteral y luego entonces por vía oral. Establecer claramente si nosotros podemos manejar esa neumonía con 1 o 2 antibióticos. Conocer si el antibiótico que estamos dando tiene niveles de resistencia elevados. Por ejemplo, en Estados Unidos, darle un macrólido a un paciente con neumonía, solo el macrólido, la resistencia de los macrólidos ronda un 40%. En Europa, ronda un 20 a un 30%. Así que darlo solo como monoterapia probablemente aumente el fracaso en el manejo de los pacientes. Lo otro es el diagnóstico de la neumonía. Si nosotros hacemos un diagnóstico, como por ejemplo, a esta chica le dicen que el coche tiene un problema, que cuando fue al mecánico le dijo, su problema está muy bien, fácil de resolver, es que le falta aceite. Bien, le falta aceite, así que ella le va a echar aceite al automóvil. Pero si nosotros hacemos lo que no debe, no va a funcionar. Así es que nosotros tenemos que tener un diagnóstico claro de lo que nosotros queremos para poder dar un tratamiento efectivo. Y el diagnóstico de neumonía pasa por las manifestaciones clínicas, pruebas de laboratorio, sencillas, no hay que volverse loco, la imagenología, la microbiología que se da solo en los casos graves, como acabamos de decir, y la determinación de la gravedad de los pacientes, utilizando escala de puntuación clínica. Pero al mismo tiempo hay que establecer si el paciente, basado en todos los criterios que nosotros hemos obtenido, se va a manejar fuera de su casa, en una sala de hospital o en una unidad de cuidados intensivos. Para nosotros es importante esas 3 cosas que están aquí. Manifestaciones clínicas, pruebas de laboratorio, por ejemplo, la urea nos dice muchísimas cosas. Si el paciente tiene anemia, si tiene elevados los glóbulos blancos a la izquierda, y lo que nos identifica de manera tácita si el paciente tiene una neumonía o no, que es la imagen torácica que el paciente pueda tener. En las manifestaciones clínicas, la neumonía tiene una sintomatología muy inespecífica y su diagnóstico se basa en signos y síntomas de una infección respiratoria baja y afectación del estado general. Sin embargo, eso ha variado mucho con el tiempo, con las características del paciente y demás. En teoría, el paciente debería tener inicio brusco, menos de 48 horas, con o sin escalofríos, fiebre o hipertermia. Recuérdese de los pacientes que son envejecientes, no hacen siempre fiebre por sus características inmunológicas, tos, expectoración, disnea, dolor pleurítico o torácico. La expectoración hematóica es la más frecuente en pacientes con neumonía aquí en la comunidad. Uno a veces piensa que la expectoración hematóica es de los tuberculosos u otras patologías o los cánceres. Y los signos de consolidación pulmonar, que es lo que nos van a permitir escuchar los secretores crepitantes y disminución del bullicio vesicular en estos pacientes. Pero una cosa muy importante, no hay ninguna característica, signo clínico o ambos que nos permitan deducir una determinada etiología que puedan diferenciar una neumonía adquirida en la comunidad con suficiente fiabilidad de otras afecciones respiratorias. No es así. No lo va a diferenciar otros criterios. Por ejemplo, un paciente con bronquitis aguda puede tener los mismos signos y síntomas que un paciente con una neumonía. O un paciente que tiene una exacerbación o agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede tener muchos de estos síntomas y signos y nos lo va a demostrar la diferencia otros parámetros que nosotros vamos a encontrar. ¿Cuál? Si bien la presentación puede sugerir una infección respiratoria aguda, la imagen torácica, la presencia de infiltrado con neumonía es lo que nos va a confirmar el diagnóstico. No existe una neumonía en un paciente sin tener un infiltrado pulmonar. Puede tener todos los signos y síntomas posibles, pero si no hay ese infiltrado, no es una neumonía que en la comunidad
o en ningún sitio. Ahora bien, un paciente puede tener los signos y síntomas e inicialmente usted no ver la imagen radiográfica. Y muchas veces se esperan 24 o 48 horas y ahí aparecerá. Ahora bien, siempre el infiltrado va a confirmar el diagnóstico de neumonía. Pero una imagen torácica al mismo tiempo nos permite no solo confirmar el diagnóstico, nos va a permitir delimitar la extensión del área anatómica que está afectada, 1, 2 lóbulos, todo un hemitórax, etcétera. Las alteraciones sobreañadidas como los derrames pleurales o cavitaciones que puedan haber en esa imagen torácica y la existencia de enfermedades pulmonares asociadas o diagnósticos alternativos. Por ejemplo, un paciente con una nodulación, con bronquiectasias infectadas, etcétera, que nos permitan a nosotros establecer un diagnóstico diferencial. Las tomografías no nos van a arrojar datos adicionales a no ser que nosotros querramos ver la magnitud de un proceso sobreañadido o de otras alteraciones importantes que tiene el paciente. Con la radiografía de tórax, nosotros tenemos la mayoría de los datos que nosotros queremos. ¿Recuerdan ustedes en la pasada campaña electoral, por ejemplo, que esta jovencita, Hillary Clinton, comenzó a toser en un meeting, a tener dificultad respiratoria, e inicialmente los médicos le diagnosticaron que era una bronquitis viral, está solita. Le hicieron una placa y ahí estaba la neumonía. Es una forma de confirmar un diagnóstico de una infección respiratoria baja. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento? Este señor, Ignaz Philipp Semmelweis, que es un húngaro, inicialmente él notó que en los años a mediados del siglo XVII, muchas de las mujeres que llegaban a la sala de maternidad o durante el puerperio morían. Los niveles de muerte de estos pacientes eran por encima de un 15%. Y él poniendo una bandejita con agua y cloro y obligando a que todo el personal que entrara al área se lavara la mano adecuadamente con esa agua clorada, disminuyó en menos de 1% la mortalidad de las mujeres en el estado de puerperio. Un sencillo elemento tópico que en esa época se utilizaban muchísimos medicamentos para tratar de eliminar gérmenes que muchas veces se desconocía cuáles eran. Pero llegó el milagro de Alexander Fleming en el 28, que hizo el gran descubrimiento de la penicilina, de tal forma que en el 45 le otorgaron el Premio Nobel de Medicina. Pero se dice que ese descubrimiento fue fenomenal, porque vino a traer al mundo un remanso de tranquilidad en cuanto a las infecciones que en esa época existían. Sin embargo, un nicaragüense que era de Costa Rica, que vivió siempre allá porque al final fue costarricense, Clodomiro Picado, le decían Clodo Picado, que se dedicaba a obtener de los ofidios los sueros para tratar de corregir las mordeduras de serpientes, porque ustedes deben saber que Costa Rica es de uno de los países que tienen mayor cantidad de serpientes por kilómetro cuadrado. Se dice, y muchos estudios luego lo verificaron, que Clodomiro Picado Twigg, un año y medio antes de que Fleming descubriera la penicilina, ya él lo había hecho. Pero lamentablemente con ese nombre no iba a llegar muy lejos. Y la fama y la gloria la tomó Alexander Fleming. Así que el milagro de la penicilina resolvió el problema de muchísima gente que murieron durante la Guerra Mundial, la cura de la gonorrea, la sífilis, y fue un elemento de exportación de Estados Unidos a los países de Europa en esa época. Y se usaba para dolores de garganta, malestar de la nariz, la tos, resfriado, la sífilis, y se usaba para todo.
Los niveles de resistencia no llegaron muy altos porque todavía éramos individuos vírgenes en cuanto a nuestra característica de la cantidad de gérmenes que había que eliminar, y la respuesta que nosotros teníamos desde el punto de vista inmunológico era muy buena, porque no teníamos prácticamente ningún tipo de medicamento específico para eliminar muchos gérmenes de aquella época. Así es que incluso se hacían en el manejo de los pacientes. Es importante, y yo voy a repetir varias veces el mismo criterio porque es lo que va a permitir que nosotros manejemos adecuadamente a los individuos que tienen esta patología, estratificarlo, establecer cuál es la magnitud de su gravedad, tratarlo rápidamente, aplicar el antimicrobiano que va dirigido a eliminar a los gérmenes implicados. Recuerden que hemos hablado del neumococo, los atípicos, Haemophilus influenzae y algunos otros que son características peculiares de sitios donde manejamos la neumonía. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en San Cristóbal o en Dajabón, y la mayoría de los pacientes que llegan son por infecciones muy importantes de estafilococo, porque reciben muchas heridas, etcétera, pues debo pensar en que muchas de esas pacientes que llegan tendrían ese germen. Eso tiene que ver mucho con la epidemiología local que nosotros tenemos. Ahora bien, sigo insistiendo que los estudios sugieren que no es posible determinar la etiología basada en los hallazgos clínicos iniciales de los pacientes. En ese enorme engranaje en el que nosotros miramos la neumonía, ¿cómo evaluamos entonces la gravedad de los pacientes? Bueno, hay estudios que dicen que lo primero es una buena anamnesis, preguntar. Hay un estudio muy famoso de los médicos de Inglaterra que duraban en una consulta una media de 12 a 15 minutos por paciente. Entre lo que le preguntaban, lo examinaban y le daban el medicamento. Entonces, lo primero para usted entender lo que pasa con el individuo es preguntar. Y es importante porque nos permiten hacer un perfil claro de lo que está pasando con el paciente. En este caso, creo que por esto que dice aquí, de Luisa, es que hace la pregunta su esposo. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Una escala o regla de predicción clínica que nos permita a nosotros establecer esos factores que tienen que ver con la gravedad de los pacientes. Son muchas reglas. Les estoy mostrando las que más se emplean. Yo no pretendo que ustedes usen todas estas reglas. Y les voy a enseñar una o dos con las que ustedes pueden manejarse claramente, sencillamente, sin volverse absolutamente locos. Miren todas las reglas que hay. Pero de todas estas, quiero que ustedes vean estas 5. De las 5, estas 3. Y yo de esas 3, con que se me aprendan una, me vale. Porque le va a resolver muchos problemas a ustedes. Hay muchas reglas, miren otras más. Y cada una tiene una peculiaridad. La PCI es importante para tratar de manejar a aquellos pacientes de bajo riesgo. El COL65, aunque infravalora mucho el bajo riesgo y tiende a incrementar la percepción de pacientes que están muy mal, pero es una tremenda herramienta. El ISA-ATS es sencilla, no es una cosa muy complicada y te permite establecer qué paciente se va a ir a la unidad de cuidado intensivo y cuáles no. Y SmartCop, que es un poquito más complicada, pero te va a permitir establecer qué paciente cuando te llega va a necesitar vasopresores o va a terminar una unidad de cuidado intensivo con ventilación. De herramienta, pero tiene tantos parámetros que ustedes que ya se libraron de eso, pero en mi época era como aprender álgebra, muy difícil. Es decir, usted tenía que andar con una calculadora en el bolsillo
para tratar de hacer todo esto, y eso en lo que la vida moderna nos enseña no es posible. Pero apréndanse esta, el CORP 65. Miren qué complicada es. Evaluar si el paciente cuando llega está confundido, qué día es hoy, qué día de la semana es, quién lo trajo, dónde está usted. Hacerle una urea. Se ha demostrado que la urea es un factor pronóstico en los pacientes con neumonía. Alta la urea es un paciente que tiene peor pronóstico que una urea normal. Mida su frecuencia respiratoria. No se necesita ningún equipo especial para eso. Establezca si hay inestabilidad hemodinámica tomándole la presión. Si es un paciente por encima de 65 años de edad, sus factores de riesgo son mayores por las comorbilidades que tiene acompañante y su sistema inmunológico, que no es lo mismo, más otros factores sobreagregados al mismo. Y esa sencilla regla que se llama CORP 65, que establece una puntuación de 0 a 5, le va a permitir a ustedes hacer la derivación de los pacientes basado en estos. Estos puntos permiten establecer a dónde yo voy a mandar al paciente después de yo tomar estos datos. Es decir, si un paciente tiene 2 de puntuación, lo mando a sala. Pero de 3 a 5 es un paciente que debo derivarlo a la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes que tienen menos de 2 o alrededor de 2, esos pacientes se van a la casa. Y esta regla de puntuación ha sido validada y funciona. Pero imagínense que usted no tiene disponible un laboratorio y por lo tanto no va a depender de que le hagan la urea al paciente. Caperastegui, que es un investigador español muy bueno, vasco, se creó entonces el CORP, el 65 sin la urea. Es decir, elimine la urea. ¿Y qué es nada más con los otros parámetros? ¿Para qué le va a servir esto? Si usted tiene que manejar a un paciente de forma extrahospitalaria o está en un campo de Elías Piña y necesita establecer el grado de severidad de este paciente, usted con la confusión, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad puede comenzar a manejar a este individuo, obviando la urea. Y esta regla ha sido igualmente avalada por los estudios de investigación metaanálisis que se ha realizado. No es mejor que el CORP 65, pero funciona para los pacientes y los datos que nosotros queremos obtener de los mismos. Ahora bien, inmediatamente yo hago el diagnóstico del paciente, hay que tratarlo para que no se nos complique. Perder tiempo en hacer muchas cosas, esperar que el laboratorio venga con toda la analítica sin comenzar a tratar al paciente cuando ya sé que tiene una neumonía que en la comunidad, no es bueno. Por ejemplo, este estudio con 18.209 pacientes de mayores de 65 años de Medicare de Estados Unidos, ellos encontraron que solamente perdiendo 4 horas en el manejo del antibiótico en los mismos, incrementamos la mortalidad a los 30 días, la estancia hospitalaria, la mortalidad en el hospital y la posibilidad de readmisión del paciente, por solo perder tiempo 4 horas nada más. Y si miramos en este estudio de Hook, que es el mismo que nosotros nos estamos refiriendo, por cada tiempo que nosotros perdemos en administrar el antibiótico, mayor es la posibilidad de morbid mortalidad en los individuos. Si administramos el antibiótico rápidamente, hay una reducción significativa en la misma, no solamente intrahospitalario o a los 30 días, cuando manejamos el antibiótico. La normativa, por ejemplo, de la American Thoracic Society dice que si usted puede, después de hacer el diagnóstico del paciente con neumonía, darle la primera dosis de ahí de su consultorio o de la oficina donde usted está, désela. Porque eso va a permitir disminuir la posibilidad de una complicación y reducir al mismo tiempo la estadía o la estancia o el uso de los medicamentos. Y ese dato es importante que todos los asimilemos. Es el diagnóstico, comienzo el tratamiento. Que de luego vengan las cosas que haya que venir, perfecto.
pero no pierdo tiempo en manejar a los pacientes. En este equipo de investigación de Mortensen, amigo nuestro, que es del equipo de Anthony Sueto de Estados Unidos, en teoría nadie debía morirse por una neumonía que es la comunidad, en teoría. Pero aquellos individuos que se perdió tiempo en manejarlo adecuadamente, que no se manejaron según los datos que se tenían de las normativas o guías de manejo de neumonía, 162 pacientes murieron por no tomarse esos datos en cuenta. Sin embargo, con los mismos signos y síntomas, los mismos parámetros de afectación, 625 pacientes sobrevivieron, se manejaban según la guía y estos pueden contar la historia. Y este estudio de Kumar, que es muy interesante, es un clásico, esto nos habla de la vida de los pacientes. Así que ya hemos llegado a que hice la anamnesis, el examen. Pero las cámaras con flash venían con flash. Y obviamente eso nos esclarecía las cosas que nosotros queremos ver. ¿Qué es lo que queremos ver? Desempolvar el manejo adecuado de los antibióticos. Recuerden esto, pensar en el neumococo, pensar en los intracelulares. Se van ustedes a dar cuenta que en prácticamente todas las normativas de las sociedades internacionales se toman en cuenta estos criterios. Y hemos dividido los criterios para el tratamiento en dos grupos. Tratamiento 1, no existen datos convincentemente documentados que demuestren la asociación entre la clínica y las pruebas bioanalíticas con una etiología específica. Es decir, porque hay una alteración X en un examen de laboratorio, yo no me va a permitir decir si es un neumococo, es un Haemophilus influenzae, una Moracella catarrhalis o un Klebsiella pneumoniae. En absoluto. Al tratar la neumonía querida en la comunidad, debe valorarse los factores que intervienen en la infección, el riesgo y la mala evolución, la resistencia microbiana y la disponibilidad de los recursos del medio. Por ejemplo, si yo estoy en un campo de Baní, yo no puedo pretender que en el hospital o en el centro, su centro donde yo estoy, haya un antibiótico de última generación. Por ejemplo, una fluoroquinolona respiratoria puesto en el anaquel, como es mocifloxacino o levofloxacino. Probablemente si haya, se da un genérico, porque no hay disponibilidad en el medio. Igual no habrá un tomógrafo. Igual no tenemos ni siquiera una forma de hacer una radiografía de tórax. El tratamiento antibiótico inicial de la neumonía debe ser precoz, rápido, adecuado y empírico. Empírico, porque se basa en tu juicio clínico. Si tú sabes que los gérmenes productores son básicamente el neumococo, los atípicos, y puede aparecer una Haemophilus influenzae, virus, a veces algún clínico, y empíricamente yo puedo manejar a este paciente. Si yo sé cuáles son los gérmenes probables que van a producir el proceso. Y usted puede estar seguro que usted no va a fallar. Porque si falla en escoger el antimicrobiano apropiado, entonces va a elevar la mortalidad del paciente. Y yo lo voy a decir. Pensar, por ejemplo, en manejar una neumonía con un antibiótico como ciprofloxacina, y yo lo menciono porque se usa mucho, no va a funcionar en los pacientes. Gasto de recursos, pierdo tiempo en matar los gérmenes que yo quiero y voy a elevar la mortalidad. Y algunos otros antibióticos, por ejemplo, que se pueden emplear en el mismo, que veremos más adelante, que no nos van a servir para manejar a los pacientes. La elección del antibiótico debe
una legionela con penicilina. No va a funcionar porque no tiene pared. Así es que es importante tener eso en consideración. Pero al mismo tiempo, tener en cuenta la farmacocinética y farmacodinámica del medicamento que nosotros vamos a dar, cómo va a funcionar y cómo va a establecer su actividad en el individuo que lo estamos dando. Es decir, la biodisponibilidad del medicamento cuando nosotros lo administramos. Así que al iniciar la terapia empírica se debe tomar en cuenta también la probabilidad de resistencia y para eso hay una cosa muy sencilla. Pregúntele a su paciente, ¿usted ha tomado antibióticos en los últimos 3 meses? Anótelos. ¿Qué cantidad de antibióticos tomó? Vigile si la cantidad de antibióticos es su cantidad. Por ejemplo, aquí en este país se usa mucho que usted tiene una gripe o un proceso infeccioso, va a la farmacia y dice, dame 2 ampicilina 500. Y usted cree que con 2 ampicilina 500 se va a quitar un proceso inflamatorio o infeccioso. Y eso hay que documentar. Y si usted sabe que un paciente tiene la costumbre de cada vez que tiene un proceso infeccioso va a la farmacia y toma una ampicilina, no le dé ampicilina. No le den un beta-lactámico que tenga que ver con el mismo, porque usted va a tener un paciente que probablemente le haga resistencia al mismo. Para el caso, por ejemplo, el neumococo, eso ha sido muy bien documentado por el uso de beta-lactámicos, macrólidos y algunas fluoroquinolonas. ¿Usted sabía, por ejemplo, que la mayoría de los niños que van a los pediatras terminan siempre con un macrólido debajo del brazo? A veces son procesos virales, catarrales y terminan también con un antibiótico. Documéntelo. E intente siempre dirigir el tratamiento con un medicamento o antibiótico diferente al que el paciente ha tomado en los últimos tiempos. Que vaya a eliminar los gérmenes que usted sospeche, pero que obvie el tipo de sustancia que se le dio o tomó previamente. Así que inicie el tratamiento de inmediato para obtener hasta que vengan los resultados esperados. Este estudio es fenomenal. Este grupo fue un total de 75 pacientes. 52 de ellos el médico esperaba hasta que llegaran los resultados que mandó a hacer y la mortalidad fue de un 52%. Pero el tratamiento adecuado, inmediato de los pacientes que tenían la misma característica, redujo esa mortalidad a un 18% nada más. Fíjense la enorme diferencia cuando nosotros manejamos al paciente rápido y basado en la terapia empírica lógica. Y yo siempre le digo a todos, siempre anden con osímetro. Antes, cuando los osímetros se llamaban Nonen, eran muy costosos, $100 y pico. Ahora hay unos osímetros chinos que yo no sé si sirven mucho, que por $8 los consiguen ustedes en Amazon. Yo compré uno de ellos y me duró como 2 semanas, pero bueno, duró 2 semanas midiendo oxígeno. Pero siempre tengan un osímetro para manejo de pacientes en emergencia, asma, enfermedades broncopulmonares crónicas, cualquiera que sea, y también para la neumonía. Si usted tiene un paciente que tiene una saturación por encima de 90, por encima de 95, ese paciente probablemente tenga una lesión o infiltrado no muy extenso. Pero si usted tiene un paciente que tiene una saturación por debajo de 90, ese paciente hay que admitirlo, aunque le diga que estaba jugando béisbol. Porque eso le va a permitir a usted manejar muchos pacientes basado en la característica de gravedad del mismo. Así que nosotros vamos a basarnos en las normativas de la Sociedad Europea, la Sociedad Británica, la Asociación Latinoamericana de Tora, de la que fui director del Departamento de Infecciosa 2 veces, la Federación Centroamericana de Caída de Neumología, la Sociedad Española y el ISA, que es la Sociedad de Infectología de Estados Unidos, y de la Sociedad Torácica Americana. Acaba de salir la normativa de manejo de neumonía, la revisión de la Sociedad Española, que es buenísima. La pueden ustedes bajar por internet. Es muy buena y es muy sencillita y le va a permitir a ustedes tener una idea muy acabada de todo lo que yo les estoy diciendo. Yo pertenezco al Departamento de Infecciones Respiratorias de la Sociedad Española y yo les digo a ustedes que esa guía está muy bien. Bájenla ustedes,
por CEPA, Sociedad Española de Patología Respiratoria y Cirugía Torácica, y la última normativa es fenomenal. Lo que le voy a decir se basa en los últimos datos que se estudiaron de estas distintas guías. La última guía de la Sociedad Americana, de la American Thoracic Society, fue el año pasado, y ellos hicieron algunas recomendaciones muy puntuales. Si nosotros tenemos un paciente que estaba bien, previamente sano, relativamente joven, que no es diabético, hipertenso, no fuma marihuana, no anda con una juca, no ha tomado antimicrobianos en los últimos 3 meses y poco riesgo de tener un germen como el neumococo resistente, lo ideal es que este paciente sea manejado ambulatoriamente, porque nosotros vamos a tener muy pocos riesgos en ese individuo. Recuérdese que nosotros podemos manejarlo con el COR, y probablemente cuando hagamos la puntuación, esa va a ser la que va a tener el paciente. Ahora bien, lo que se pregunta la Sociedad Americana y la CEPAR: en pacientes ambulatorios, ¿damos 2 antibióticos o un antibiótico? Ellos establecen, cuando se compara la monoterapia, una fluoroquinolona respiratoria como moxifloxacino o levofloxacino, o un beta-lactámico como amoxicilina o amoxicilina ácido clavulánico, con una combinación de un beta-lactámico más un macrólido y de macrólido 2, acitromicina o claritromicina, no han encontrado diferencia significativa en la mortalidad a los 30 días. La combinación de un beta-lactámico más un macrólido o una fluoroquinolona debe ser la pauta en el tratamiento del paciente ambulatorio. Lo voy a repetir. La combinación de beta-lactámico con un macrólido o una fluoroquinolona respiratoria es la pauta del paciente ambulatorio. Pero en aquellos pacientes con enfermedad respiratoria crónica de base, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma, la amoxicilina con ácido clavulánico sería el beta-lactámico recomendado para estos pacientes. ¿Por qué? Si ustedes miran, estos son los patógenos más frecuentes en este individuo: neumococo, estos que son los atípicos, virus y legionela también, que son atípicos. Hemófilo influenzae no es un atípico, es un negativo no tipable. Entonces, estos antimicrobianos son lo que nosotros, en teoría, damos a los pacientes. ¿Pero por qué? Si nosotros queremos matar a estos que son intracelulares, con los macrólidos va muy bien. Así que este esquema, amoxicilina con un macrólido, me va a eliminar prácticamente a todos estos gérmenes. Sin embargo, con una fluoroquinolona respiratoria, como es moxifloxacino o levofloxacino, me permite manejar todos estos gérmenes. Así que a este individuo que se va a ir a la casa, usted le va a dar o amoxicilina, 1 gramo de ellos dicen cada 3 veces al día, más un macrólido que es acitromicina 500 miligramos 1 vez al día por 5 días. Si el paciente tiene alergia, tiene que pensar en pacientes con comorbilidades, es decir, que son hipertensos o diabéticos o alcohólicos o alguna desnutrición, que tienen más o menos 65 años, que se le han administrado antimicrobianos en los últimos 3 meses y tienen otro riesgo de neumococo, entonces el tratamiento es en sala. ¿Cómo manejamos a este paciente? Bueno, con evidencia. Este señor anda buscando evidencia. La señora está en la ventana, también está buscando. El señor encontró unos calzoncillos de bolitas sobre su cama y él no tiene calzoncillos de bolitas de colores. Así que la evidencia la está buscando, pero mira hacia ambos lados y la evidencia está aquí abajo. La evidencia nos dice que cuando nosotros tenemos un paciente que tenemos que hospitalizar, la más importante medida en el manejo de la neumonía, además del diagnóstico y el tratamiento, es la decisión de valorar la gravedad del paciente y, basado en ese cuadro clínico, saber a dónde lo vamos a hospitalizar, si en la sala o en la unidad de cuidados intensivos. La hospitalización implica un costo 25 veces mayor que el manejo ambulatorio e incrementa el riesgo de tromboembolismo, superinfección nosocomial por un patógeno más virulento y resistente a la mortalidad.
Así que cuando los pacientes se van a ingresar a sala, en este metaanálisis, por ejemplo, de 28 estudios con 9.850 pacientes con neumonía grave, mostraba una reducción en la mortalidad del 3% cuando se incluía un macrólido en el tratamiento. Pero ¿saben por qué siempre el macrólido? Porque los macrólidos, principalmente acitromicina, tienen una característica de modulador de la inflamación, como si fuesen antiinflamatorios. Y de hecho, por eso se está empleando en la actual pandemia de COVID, no porque vaya a matar el virus, sino por su modulador de la inflamación. Así que lo mismo ocurría en cuanto a la disminución de mortalidad cuando se administraba un beta-lactámico con un macrólido. Incluso en pacientes con neumonía neumocócica bacteriémica, igualmente se puede emplear una fluoroquinolona o una fluoroquinolona con un beta-lactámico dependiendo de la gravedad del paciente. Pero la base es beta-lactámico con un macrólido. La superioridad del uso de beta-lactámicos en monoterapia frente a la combinación con macrólidos aún no se ha establecido totalmente. Pero los pacientes en sala, ustedes van a ver dos tipos de gérmenes que no aparecían en los que se iban a la casa. La probabilidad de que tengan un neumococo resistente y algunos anaerobios. Y entonces fíjense que estos medicamentos que nosotros vamos a ofertarle tienen que ver mucho hacia dónde van. Así que para los macrólidos nos va a ir muy bien. Es decir, esta presentación que ya conocemos va a darnos aquí. Pero probablemente no me va a funcionar para el neumococo resistente. Si nosotros lo combinamos con el beta-lactámico, entonces sí tendría una mayor actividad frente al mismo. Las fluoroquinolonas, moxi o levofloxacino, 400 miligramos de moxifloxacino una vez al día, o levo 500 miligramos 2 veces al día, o 750 miligramos una vez al día, nos puede manejar a estos individuos en sala. Dos cosas. Cuando tú usas la combinación de un beta-lactámico con un macrólido en sala, la normativa, si bien muchas de ellas recomiendan la vía endovenosa, la posibilidad de tener problemas con las venas en los pacientes induce a que el macrólido se pueda manejar por vía oral, si el paciente está en disponibilidad de manejarlo. Y se sabe que las fluoroquinolonas respiratorias tienen una biodisponibilidad por vía oral exactamente igual por la vía endovenosa. Eso significa que la biodisponibilidad de moxifloxacino, principalmente y levo, tomado por vía oral es igual como si se la administremos por vía endovenosa. Y eso es importante cuando manejamos pacientes en sala y en el que los recursos no están disponibles para tener de estos antibióticos por vía endovenosa. Por eso es que en la antibioterapia endovenosa en algunos pacientes puede obviarse y utilizarse la vía oral, en muchos de ellos. En los pacientes con criterios de ingreso en unidad de cuidado intensivo, sin sospecha de pseudomonas aeruginosa, los gérmenes ahí son distintos. Pero fíjense lo que nos enseñan las normativas. Marco Restrepo, del grupo de Asueto, dice que si nosotros a un grupo de pacientes hacemos un ingreso temprano en la unidad de cuidado intensivo, antes del segundo día, tiene una sobrevida de un 72% de esos pacientes. Pero si yo recibo al paciente en emergencia y lo mando primero para sala y me pongo a perder tiempo, esto es lo que va a pasar. El paciente que no va dirigido adecuadamente basado en una regla de predicción clínica y nosotros perdemos 22% de sobrevida nada más en estos pacientes. Lo que quiere decir que el manejo temprano y al lugar que se debe hacer es importante en la sobrevida de estos pacientes. Y este otro trabajo habla exactamente lo mismo en neumonía grave. Cuando retrasamos es un 20% nada más, pero cuando nosotros lo manejamos adecuadamente y lo enviamos a los sitios donde debería estar, su sobrevida es un 70 o 80%. Este mismo trabajo de Cortese. En pacientes a ingresar en la unidad de cuidado intensivo, la recomendación son un beta-lactámico con un macrólido, acitroclaritomicina, por vía endovenosa. La acitromicina suele tener mayor demanda en los infectólogos y lo que manejamos este grupo de pacientes. Y básicamente pacientes más graves y que se requieren ingreso en la unidad de cuidado intensivo debido a que sus efectos
son moduladores de la inflamación, como decía antes. Ante la sospecha de infección por microorganismo multiresistente, entonces conviene aplicar la tabla de puntuación PES, que veremos más adelante, que se basa en identificar la resistencia de 3 gérmenes en particular, que son Pseudomonas, Enterobacteriaceae y Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esta score, que lo pueden ustedes bajar sencillito, no es para romperse la cabeza, clasifica basado en que si el paciente tiene más de 65 años de edad, es masculino o femenino, previa uso de antibiótico, algún desorden respiratorio crónico o un fallo renal, da puntuaciones. Una puntuación por debajo de 1 es bajo riesgo, de 2 a 4 intermedio y mayor de 5 es de alto riesgo. Y eso va a permitir establecer este paciente de alto riesgo, que son los que tienen más probabilidad de tener una pseudomonas o una enterobacteria con espectro extendido a la beta-lactamasa o un estafilococo meticilino resistente. Y esto es importante porque nos va a permitir a nosotros hacer manejo adicional de otros antibióticos que nos va a permitir manejar adecuadamente a estos pacientes. Y es una tablita muy sencilla que nosotros podemos manejar adecuadamente. Así que los pacientes que no tienen sospecha de Pseudomonas, estos son los gérmenes más comunes, y el manejo que hace la normativa es dar un beta-lactámico endovenoso más una acetamicina, que va muy bien frente al hemófilo y los de estos pacientes, combinado con moxifloxacino una vez al día de 400 miligramos o levo 750. Con esto nosotros manejamos a estos pacientes. Pero pacientes que tienen sospecha de Pseudomonas, entonces estos pacientes van a UCI. Y las características clínicas de estos pacientes son las que nos van a inducir a que tenga este microorganismo. Y este es el manejo estandarizado por las normativas actuales, que todos conocemos, un carbapenem básicamente para manejar a estos gérmenes, y nos faltaría entonces manejar los intracelulares, y para eso entonces tenemos levofloxacino y ciprofloxacino. Fíjense que ahí sí se usa levofloxacino, ciprofloxacino, porque la ciprofloxacina es de los pocos antibióticos por vía oral que tiene actividad frente a Pseudomonas aeruginosa. Pero déjenme decir una cosa, a ustedes, como a mí, les va a ser muy difícil encontrar una neumonía adquirida en la comunidad con una infección por Pseudomonas aeruginosa. Pacientes con criterios de ingreso en UCI y sospecha de Staphylococcus aureus, pues estos son los gérmenes, además del estafilococo, un probable neumococo resistente, un atípico, un gran negativo, y el tratamiento sigue siendo banco o linezolid más levofloxacino o moxifloxacino. Con esto nosotros que hacen microaspiraciones. Nosotros todos después de los 65 años hacemos pequeñas microaspiraciones, porque vamos a perder parte del movimiento de eglución, y por eso hacemos microaspiraciones en las madrugadas. Así que si hacemos una infección por anaerobio, que casi siempre se acompaña de neumococo resistente o un gran negativo, estos son los medicamentos a utilizar. Clindamicina, etalpenem, piperacilina, tazobactam o amoxicilina ácido clavulánico. Y de los fluoroquinolonas respiratorias, moxifloxacino, que tiene una actividad frente a anaerobio. ¿Cuánto tiempo tenemos que nosotros darle tratamiento a los pacientes que se van a la casa, que vamos a ingresar en la unidad de cuidado intensivo, que vamos a ingresarlo en UCI? Ahora mismo hay estudios de futuro. Estudios que dicen que hasta con 3 días de tratamiento se pueden irse los pacientes a su casa. Estos estudios están ahora llevándose a cabo. Lo que sí sabemos es que ya darle a los pacientes 15 días de tratamiento ya es un disparate.
porque hay demasiada carga y este tipo tiene una carga muy pesada de atrás. Pero hay cargas peores, por ejemplo esta. Ahora bien, debe individualizarse o basarse en criterios de estabilidad clínica para usted saber cuántos días darle de tratamiento a los pacientes. Pero yo les puedo asegurar a ustedes la última normativa de la ATS o la normativa de la CEPAR dice que 5 días es un rasero bastante bien. Se han hecho estudios comparando pacientes, un grupo de pacientes con 5 días versus 10 días, 5 días versus 7 días, y no hay diferencia significativa. Lo que sí tienen ustedes que estar pendientes es que saber en qué momento esos pacientes hacen lo que le llaman la estabilidad clínica. Es decir, si el paciente baja con muchos signos y síntomas de tos, fiebre, penetración, dolor torácico, ¿en qué momento comienzan a desaparecer todos estos síntomas como la fiebre, la inestabilidad clínica de la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y demás, para comenzar a establecer estos criterios? Por ejemplo, yo me voy a detener en esta tablita que es muy interesante. Estos son 3 antibióticos. Un antibiótico que es rojo, que dice es un antibiótico que yo le di al paciente es incorrecto. Un antibiótico no específico, por ejemplo, si tiene una neumonía que es la comunidad, le doy una sulfa. O el antibiótico correcto, que son los que nosotros hemos dicho. Este es el tiempo, 3 días, 5 días, 10 días, etcétera, de manejo del paciente. De 3 a 5 días debería haber una línea de mejoría clínica si doy un buen antibiótico. Y la línea de estabilidad clínica en que comienzan a desaparecer fiebre, tos, expectoración, es alrededor del 5.º día. Su curación, tanto microbiológica como clínica, debe ser alrededor del 10.º día. Bien, doy antibiótico malísimo. El que no debía haber dado, voy a fracasar. Si no se me muere el paciente, porque Dios metió la mano. Pero doy un antibiótico que es bueno. Fíjense que ese antibiótico, que es uno de los que yo he puesto, una fluoroquinolona respiratoria o un beta-lactámico con un macrólido, fíjense que al tercer día ese paciente está prácticamente con en la línea de mejoría clínica y ya está estable al 5.º día. Tiene lo que le llaman una estabilidad clínica total. Y ese punto es importante y usted verá por qué. Y ya la curación al 10.º día de este paciente es fenomenal porque di el antibiótico correcto a tiempo. No esperé que me hicieran los estudios de laboratorio para comenzar el tratamiento. Ahora bien, este antibiótico es más o menos, te podría curar al paciente al 10.º día, pero en la línea de curación o mejoría clínica obtiene su mejoría muy tarde, alrededor del 8.º día. Y su recuperación es más lenta y es el paciente que se va a quedar con criterios muy importantes de poder hacer una neumonía posteriormente por los daños que ya ha tenido a nivel sistémico con la liberación de biomarcadores proinflamatorios en su organismo. Así que ese antibiótico que es muy mal, fíjense que todavía al 5.º día no ha tenido una línea de estabilidad clínica. Sin embargo, el antibiótico de lo que yo le he mencionado durante todo este tiempo que le he dado al paciente, sí prácticamente tiene esta mejoría clínica al 3.º a 5.º día. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Para esto. Si ya el paciente de 3 al 5.º día no tiene síntomas, está estable, yo lo tengo ingresado, yo lo puedo mandar a su casa. No hay fiebre, dolor torácico, dolor de cabeza, malestar general, dolor de pecho, lo oculto, no hay los secretores crepitantes. Puedo hacer 2 cosas, o lo envío a la casa o hago terapia switch. Es decir, el mismo antibiótico que le pongo por viento venoso, le doy su equivalente por vía oral. Por ejemplo, si estoy utilizando una fluoroquinolona como levofloxacino o moxifloxacino en vía endovenosa con el paciente ingresado, lo mando a su casa con el tomado. Igual pasaría con la mayoría de los beta-lactámicos, excepto algunos, porque no hay tabletas de ceftriaxona o de cefotaxima, pero tiene sus equivalentes. El cefluoxima acetil, por ejemplo, equivale a la ceftriaxona o la amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces yo lo sustituyo por el antibiótico que me va a hacer el mismo efecto por vía oral, porque ya lo utilicé por vía endovenosa. Y este criterio clínico es importante que ustedes lo aprendan. Saber que el paciente debe, del 3 al 5.º día, la estabilidad clínica debe estar establecida y eso es un marcador que le va a permitir saber si están dando ustedes la terapia correcta en los pacientes.
Así que la pregunta de dar 1 o 2 antibióticos, yo en los pacientes ingresados siempre doy 2. Así es que, por muchas razones, porque yo tengo que garantizar que ese paciente se vaya a su casa. Por eso, 2 es mejor que 1. Así que ya estamos terminando. Yo sé que muchos de ustedes están tomando café a esta altura, pero es tiempo de vacunarse. Ahora, en estos tiempos de coronavirus, el tratar de vacunarse es muy importante porque en cada pandemia hay un riesgo extraordinario de que haya un incremento importante de pacientes con neumonías neumocócicas. Y eso se debe a que los virus le preparan el nicho para el crecimiento no solamente del neumococo, sino de otros gérmenes. Por lo que la vacunación con influenza en esta época es importante y en los pacientes que tienen o no factores de riesgo y en los niños y demás es importante vacunarse. Los esquemas de vacunación de todo el mundo, del hemisferio norte, establecen que nosotros debemos vacunarnos en octubre, de octubre a diciembre. Hágalo mientras más temprano mejor. Y ahora con el coronavirus intenten hacerlo. Todas las grandes pandemias, todas, en el que han habido brotes importantes de influenza, y la influenza es un coronavirus, prepara el nicho, afectando el epitelio respiratorio, dañando la membrana basal y eliminando o mandando una gran cantidad de biomarcadores de inflamación que dañan la capacidad de fagocitosis del organismo y de la respuesta inmunitaria. Igual, en todos los aspectos, la presencia de elementos pandémicos incluye lo de la influenza, incrementa el número de pacientes con neumococo. Así que también es importante establecer un calendario de vacunación frente al neumococo. Del neumococo, actualmente antes teníamos que vacunar a los pacientes 2 o 3 veces, 2 veces inicialmente y después cada 5 años. Hay una vacuna conjugada, que es esta, que se está establecido que usted puede dar 1 o 2 vacunaciones para toda la vida. Si se pueden hacer, es lo recomendable en los pacientes, tengan o no factores de comorbilidad, porque recuerden que el neumococo es el germen más frecuente en los pacientes ambulatorios, los que se internan en la sala, los que se ingresan en cuidado intensivo, independientemente de los pacientes que tienen también microorganismos específicos como son el estafilococo, pseudomonas o anaerobio, siempre también se van a acompañar del neumococo. Así que gracias a todos ustedes, gracias al Comité de Estudiantes de Medicina de INTEC, y yo le voy a permitir hacerle 2 preguntas antes de concluir. Primero, yo sé que se habrán dormido muchísimo, pero la ventaja que tienen es que los celulares despiertan a uno y uno puede levantarse e irse a tomar café o lo que sea. Y también habrá alguien que no entienda. Por ejemplo, la pregunta que yo hago siempre es si alguien no entendió. Este no entiende de nada. Yo intenté hacer la idea de que sí pueden ustedes utilizar un superantibiótico. No existe. Pero ustedes tienen las herramientas con lo que yo acabo de decirle para manejar con éxito al 80% aquí en la comunidad, que son los que ustedes más van a ver. Si no lo hacen así, entonces van a tener un antibiótico muy mal. Y yo les voy ahora a mostrar más o menos en qué se basa lo que yo he dicho, una parodia de lo que yo trato de decirle. Y es, fíjense. Esta es una versión de McGill. Usted no me lo haga.
Eso es lo que le está contando al marido de la mujer que está acostada porque él lo encontró en el armario. Ahí te acaban de ver. Muchísimas gracias. Yo sé que no hay que hacer tantas cosas para hacer lo correcto y espero que haya valido la pena estar en estos momentos con ustedes. Así que creo que ahora vienen las preguntas y demás. Así es, gracias, doctor Salvador. Chicos, ya saben, este es el momento de las preguntas. Pueden escribir sus preguntas por el chat o pueden abrir sus micrófonos y hacerla o levantar las manitos. Sabemos que el tema fue muy interesante y más que debemos sobre todo tener una buena historia clínica. Así que este es el momento de las preguntas. Si tienen alguna y no quieren hablar, escríbanla por el chat para que el doctor... Ok, ya están llegando. Dice, doctor, ¿es recomendable que el esquema de ceftriaxona y banco? ¿Pero para qué va a utilizar? ¿Es un paciente que tiene un estafilococo? Usted va a utilizar la terapia dirigida. Es importante personalizar las terapias, porque si usted va a usar ceftriaxona y banco, ¿para qué tipo de paciente? Para pacientes aquí de una neumonía que hay en la comunidad que se va a la casa o que no tiene Ya saben, ¿alguna pregunta? de antibióticos va dirigido específicamente al germen que usted quiere eliminar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? O no entendían, o no habían entendido, o se lo sabían todo. No, doctor, no. Ellos sí entendieron, lo que pasa es que están tímidos. No. Primero, yo no lo estoy mirando. Y lo más importante es que lo que hemos hablado son cosas prácticas para desarrollarnos. Es decir, no es nada para un examen, es para aprender. Y la idea es que preguntando se aprende. Van a aprender ustedes y yo también. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿En qué se diferencia la neumonía de la bronquitis? Bien, una bronquitis es una infección casi siempre viral. Así que si una persona tiene tos, expectoración, cojilleo o malestar de garganta, estornudos y moqueo, y usted considera que es una bronquitis, no hay que dar antibiótico porque es por un virus. Se va a autolimitar con tratamiento antes de 7 días y sin tratamiento antes de 7 días. Porque los virus se van a ellos mismos a auto disminuir. Así que con una bronquitis no hay que dar ningún tipo de antibiótico, solamente medidas de sostén, analgésico para los dolores musculares o de cabeza que puede tener el individuo, un antialérgico para el moqueo, lagrimeo y demás. Los antialérgicos de primera generación están indicados. La famosa difenilamina funciona mejor para esto que los de última generación como la levocetirizina o la desloratadina. Aunque estos últimos dan menos sueño porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Mucho líquido y demás, pero eso. Y otra cosa es, una persona puede tener una bronquitis con tos, fiebre, malestar general y demás, y usted no está seguro si es una neumonía, hágale la placa. El paciente, si no tiene un infiltrado, no puede ser una neumonía. Para que sea una neumonía, debe haber un infiltrado en la radiografía de tórax. Muchas gracias, doctor, por su clarificación. Siempre para servirles. Muy bien, doctor, veo que se animaron y están escribiendo por el chat. Otra pregunta es,
¿Cómo puedo diferenciar una neumonía adquirida en la comunidad de etiología bacteriana y de etiología viral en sitios donde no tengo muchas herramientas para diferenciarlos? Bien, el porcentaje. Solamente un porcentaje aproximado máximo de un 6 a 9% era una viral. La característica de la tos y la expectoración del paciente, casi siempre en la viral no hay tanta expectoración. Sin embargo, generalmente cuando hay una neumonía viral, prepara el terreno para que otro germen como es si es fumador el individuo, Moraxella catarrhalis o Haemophilus influenzae, crezcan y haga entonces un proceso bacteriano. Si no tiene daños previos pulmonares, seguro que también lo hará el neumococo. Por eso entonces muchas veces uno da el tratamiento. Yo preferiría manejar al paciente con un tratamiento basado en los signos y síntomas que tiene y la presunción de que va a tener una probable neumococo, excepto si es un paciente fumador en el que o tiene bronquiectasia o es asmático. Entonces yo siempre, a pesar de que piense que es viral, le daré su tratamiento antibiótico. Es muy difícil hacer esa demarcación tan clara, pero la mayoría de las neumonías no son virales. Y las que son virales se van a curar solitas. Esos son los pacientes que van donde el médico general y le dan cualquier antibiótico que a veces ni siquiera tienen que ver para matar. Que son antibióticos que ni matan ni al neumococo, ni a la Moraxella catarrhalis, ni al Haemophilus influenzae, ni a Klebsiella, ni a nadie, pero se curan. Era viral. ¿Alguien más se anima? El comité de estudiantes de medicina de INTE promete que al que haga muchas preguntas le van a dar un 30 puntos en la clase de infecciosa a los estudiantes. Así que hagan preguntas. Los que no preguntan, no le van a dar los puntos. Claro que están haciendo preguntas, doctor, solamente que lo están haciendo por el chat. Aquí tiene otra. Los macrólidos tienen efectos adversos conocidos. ¿Cómo se manejan los pacientes que requieren de ese antibiótico y están en riesgo de estos? Bien, los efectos adversos, todos los antibióticos tienen efectos adversos, todos, unos más que otros. Cuando se hacen investigaciones clínicas, por ejemplo, en la fase 3 o 4, en teoría un paciente que no, por ejemplo, ahora no sé con qué lo va usted a mezclar. Por ejemplo, el uso de la hidrocloroquina ahora con el tema del coronavirus, con el macrólido, son dos medicamentos que producen el mismo problema. Ese paciente sí lo puede tener. Pero yo, en los años que tengo manejando pacientes con macrólido, nunca he tenido ningún tipo de estos tipos de problemas. Lo que sí es que si usted va a manejar dos medicamentos que pueden interferir con el ritmo cardíaco, entonces es bueno que lo vea primero un cardiólogo. Pero eso es muy raro, no es lo común. Yo lo repito, en los años que tengo manejando pacientes con acitromicina, que es el que más uso, nunca he tenido problema. Y por ese lado no creo que vayan a tener, ustedes serían muy dichosos para sacarse esa lotería. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. Bueno, doctor, parece que se quedaron satisfechos. Bueno, sí, llegó otra. Dice, espere, que le estoy intentando. FQR es la combinación referida contra un paciente. Ok, dice, la combinación de un BL más MA o un FQR es la combinación preferida para cualquier paciente que para el momento en que se presente la consulta no tenga la etiología aún definida. Es que si ven ustedes todo lo que yo he hablado, ustedes tienen una idea de cuál es la etiología, o sea, el manejo empírico basado en la etiología más probable. Se lo voy a poner muy sencillito. En cualquier ámbito,
de paciente que usted vaya a la casa, que lo mande a la sala, que lo vaya a cuidado intensivo, el más común va a ser el neumococo. Así que déle tratamiento para el neumococo. Y se sabe que los macrólidos con algunos beta-lactámicos funciona muy bien con los ante el neumococo. Y el otro grupo de germen, un 16%, serán atípicos, así que por eso se da macrólido, pero también muchos macrólidos tienen actividad frente al neumococo. Y frente a otros gérmenes como son Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenzae, que también están presentes en muchos pacientes. Así que yo puedo manejarme muy bien en paciente ya sea ingresado en sala o que lo mande a la casa, utilizando la combinación de un beta-lactámico que puede ser amoxicilina con ácido clavulánico, y si está ingresado a cetiazona, que es mejor que la cefotacima, o con una fluoroquinolona, y son dos, no tiene que aprender muchísima, o mosiflosacino o levoflosacino. La ventaja que tiene mosiflosacino y levoflosacino es que te cubre prácticamente todo el espectro de gérmenes que te producen la neumonía que hay en la comunidad. La ventaja de utilizar el beta-lactámico con el macrólido es la actividad antiinflamatoria en los pacientes más graves, por ejemplo, o que tienen más daño sistémico. Pero como queda igual, es decir, te lo puede dar al paciente que tú lo vas a mandar a la casa. Lo que tú no puedes hacer nunca, y eso es importante y lo voy a decir varias veces, es mezclar un macrólido con una fluoroquinolona. No hagan eso, porque está aumentando los costos sobre dos fármacos que van a prácticamente trabajar sobre los mismos grupos de microorganismos. Siempre es un beta-lactámico más un macrólido o una fluoroquinolona sola. En pacientes que se van a la unidad de cuidado intensivo o pacientes muy graves, muchas veces conviene utilizar un beta-lactámico con una fluoroquinolona, pero es para potenciar los efectos frente a algunos gérmenes que no son comunes. Pero ustedes pueden manejar casi todos sus pacientes dándole la fluoroquinolona o una beta-lactámico que puede ser amoxicilina con ácido clavulánico o amoxicilina con el macrólido que es la acetomicina. 5 días en la media, ya sea que se vaya a la casa, ya sea que lo ingresen a nivel de una sala, de un hospital o clínica. Y con eso van a manejar usted la mayoría de los pacientes. Muy bien, doctor. ¿Hay otra preguntita? Dice, si el doctor ha tratado dos patologías diferentes con el mismo antibiótico y al mismo tiempo, ¿cómo manejar el uso de antiinflamatorios al usar antibióticos como acitro? No. Ok. No entendí bien la pregunta, pero si yo voy a manejar dos patologías distintas con un mismo antibiótico, pues sería una bendición. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un paciente que comienza con una infección de vía aérea superior y probablemente me haga un proceso neumónico, es posible, o un paciente que tenga una rinosinusitis que me haga también un proceso de vías respiratorias bajas. En este caso, no podría utilizar un macrólido porque no me funciona muy bien aquí arriba. Pero si con un solo antibiótico puedo resolver dos patologías distintas, como una lesión de piel y tejido blando, y al mismo tiempo un proceso respiratorio con el mismo antibiótico, pues bienvenido sea, mejor. Mientras menos los antibióticos generan resistencia cuando se usan. Por ejemplo, si usted a un paciente cada vez que va a su consulta le da amoxicilina y amoxicilina la próxima vez y amoxicilina, ese paciente va a hacer resistencia a los beta-lactámicos. Si tú no usas un antibiótico, no hace resistencia, tú no induces esa resistencia. Por eso es que las escuelas de manejo de pacientes de infectología te dicen, bueno, trata de no usar siempre un antibiótico constantemente. Pregunta al paciente cuál fue el antibiótico que utilizó en los últimos 3 meses para disminuir esa resistencia que nosotros ocasionamos en los pacientes o que se lo ocasiona al paciente mismo. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, doctor, parece que las dudas ya fueron aclaradas. Yo tengo una, doctor. ¿Es más frecuente la neumonía en hombres mayores de 65 años? ¿Por qué Siempre es, ¿sí?
genética del individuo. Casi siempre el hombre después de los 60 años de edad tiene algunas afectaciones comórbidas que acompañan a su edad, o el hombre es el que más fuma, más bebe, más está en el medio. Por eso muchas patologías son más frecuentes en los hombres. En el caso de la neumonía es más frecuente en los hombres y peor aún en los extremos de la vida, los más pequeñitos y por encima de 65 años. En la medida en que se va entrando en más edad, más riesgo de comorbilidades o de mortalidad, porque además del envejecimiento del sistema inmunológico que tenemos naturalmente, hay otros factores que acompañan. Una persona de 65 a 70 años de edad ya está tomando ya medicina contra la presión, un antihipertensivo, un medicamento para proteger el estómago porque tiene hiperacidez o reflujo gastroesofágico, una tabletita para dormir de noche porque ya uno invierte el sueño, una estatina para bajar los niveles de colesterol, es decir, 12 pastillas. Ahora la edad de la gente se mide por la cantidad de medicina que se toma. Así que esos factores comórbidos que acompañan a cada uno de nosotros, que elevan unas interleuquinas en el cuerpo, como son las 6 y las 8, que causan inflamación sistémica, son parte de los problemas que nosotros tenemos. Pero generalmente la mujer se muere menos, tiene mejor mecanismo de defensa, gracias a Dios. ¿Más preguntas? Gracias, doctor, por su explicación. Siempre. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Anden, no sean tímidos. ¿No es una pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Adelante. Usted mencionó del efecto antiinflamatorio de la citromicina. Entonces, ¿usted cómo maneja un paciente que necesita ese efecto, sabiendo que el antibiótico lo provoca? ¿Usted manejaría los antiinflamatorios de una manera diferente? Veamos, si yo tengo un dolor en una pierna, porque tengo un proceso inflamatorio en el músculo ocular, o en una rodilla, yo no le doy un macrólido, le doy un antiinflamatorio, un AINE. Le puedo dar un ibuprofeno, dextroprofeno, o el más barato de los analgésicos y antiinflamatorios y que funciona muy bien todavía, por más cosas que le digan, que es el diclofenac potásico. Ahora bien, en los procesos infecciosos ocurren liberación de citoquinas, que son sustancias que al liberarse en el cuerpo producen una tormenta, oleada inflamatoria. Eso pasa, por ejemplo, ahora con el COVID-19, con el SARS-CoV-2. Entonces se ha demostrado que algunos antibióticos, como los macrólidos, acitro y claritromicina, y también algunas fluoroquinolonas respiratorias como moxifloxacino, tienen actividad antiinflamatoria, es decir, que actúan disminuyendo esa enorme tormenta inflamatoria que se produce por efecto de un proceso inflamatorio que lo genera una infección. Pero no es, por ejemplo, que yo puedo utilizar un macrólido como antiinflamatorio para quitarme una inflamación muscular y demás, porque el mecanismo es distinto. Y para eso me prefiero utilizar uno más selectivo. Lo que sí es que para la tormenta inflamatoria que se produce por una infección, los macrólidos son buenos para ello. Incluso para pacientes que tienen procesos inflamatorios secundarios a infecciones, en pacientes asmáticos, en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en exacerbación, tanto las fluoroquinolonas como los macrólidos funcionan muy bien porque matan gérmenes, pero también antiinflaman. Y eso es muy importante. Disminuyen los signos y síntomas. Miren, ustedes son muy jóvenes y quizás no lo vean tanto, pero antes, cuando usted tenía un paciente que lo ingresaba o le daba una penicilina, el paciente inicialmente se ponía peor, porque se liberaban muchas citoquinas y aumentaban los síntomas. Pero eran las citoquinas que se liberaba cuando se rompían las paredes bacterianas y el paciente entonces comenzaba a tener mayores síntomas. Ahora con las terapias que hay de utilizar algunos medicamentos más específicos, fluoroquinolonas, macrólidos, no hay esa oleada adicional de liberación de citoquinas, sino todo lo contrario. Es decir, que son antibióticos que van a eliminar
neumococo, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, etcétera, pero al mismo tiempo van a modular la inflamación que se produce por el proceso infeccioso. Esa es la gran ventaja que tienen. No sé si satisfizo la respuesta. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, chicos? ¿Alguna más? Alguien en el grupo escribe, doctor, que gracias por los conocimientos que ha regalado esta noche. Muchas gracias y muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no tienen más preguntas, doctor, voy a compartir mi pantalla para así. Aquí, si lo pueden ver, es un pequeño agradecimiento que le tenemos por haber presentado toda su dedicación y entrega desinteresadamente para aportar a la preparación profesional de los médicos en formación del INTEC a través de la conferencia virtual Neumonía adquirida en la comunidad, manejo para no fallar en el intento, realizada hoy, 1 de octubre del 2020. Gracias, doctor. Le estaremos haciendo llegar este pequeño certificado y en verdad fue una charla excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Espero que si se llevan de lo que dije ahí y fallan, avísenme. Trataremos de no, pero le avisaremos. Ok. Bueno, pasen buena noche y hasta después. Gracias igual a usted. Gracias, doctor. Gracias a todos. Bien.